Adelante con esta mañana. Vamos a compartir un tema titulado, yo lo he titulado Tú eliges. Tú eliges. ¿Qué puede ser lo que a ti y a mí nos lleva a escoger mal? A tomar malas decisiones. De hecho, ¿por qué tomamos malas decisiones? Fijaros que esto en la Biblia está siempre muy presente. Moisés al pueblo le dice: he puesto delante de ti, de parte de Dios, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge bien, escoge pues, toma una decisión, elige correctamente. Hay decisiones que nos van a afectar durante toda nuestra vida, decisiones que nos afectan y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué debemos hacer para tomarlas de forma correcta? Nos encontramos en el libro de Josué, de nuevo, con las 2 tribus y media que tomaron una decisión, que tomaron una elección, que decidieron por ellos mismos quedarse en heredad el territorio del lado oriental del río Jordán y no cruzar el río Jordán para vivir en lo que Dios decía que Él les estaba prometiendo y que Él les llevaría, es lo que era la promesa que Él les daba. Elegir bien en nuestra vida, a todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, a todos aquellos que queremos ser sus discípulos y queremos seguirle y servirle, elegir bien nos llevará a un glorioso y anhelado momento. Y ese glorioso y anhelado momento no es otro que el de escuchar de sus labios, escuchar de su voz estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto está en Mateo 25, 21 y Mateo 25, 23. Vamos a leerlo en Mateo 25, 21. Lo repetimos. Elegir bien nos llevará al punto cuando podamos escuchar en boca del Señor Jesús: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sería algo así como que si el Señor nos dijera: en lo poco has escogido o en lo poco has elegido bien, ahora soy yo el que va a escoger por ti. Por eso digo, tú eliges. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Vamos a pedirle a Dios sabiduría para las decisiones de nuestra vida. Necesitamos aprender sabiduría para elegir correctamente. Necesitamos que Dios nos ayude y que Dios nos guíe en las elecciones y en las decisiones que tomamos en nuestra vida. La semana pasada, la palabra titulada Tú ya eres viejo, vimos a un Josué, nos encontramos con un Josué al que Dios le dice que ya te has hecho viejo, que ha pasado el tiempo y tú ya te has hecho viejo. Pero vemos que no hay reproches, que Dios le está diciendo, le está hablando de una realidad, pero de alguna manera Dios le está diciendo, o es como si Dios le dijera: te has hecho viejo, pero te has hecho viejo haciendo lo correcto. Las decisiones han sido las correctas. Es como si Dios le hiciera un repaso de toda su vida y le dijera: tú cuando decidiste servir a Moisés, acertaste. Tú cuando decidiste no apartarte del tabernáculo, elegiste correctamente. Tú cuando decidiste quedarte al lado de Moisés para servirlo y para servirme a mí y aprender lo que era mi voluntad, tú elegiste correctamente. Tú cuando elegiste creerme a mí en lugar de ver las circunstancias y las adversidades, cuando viniste a espiar la tierra prometida, elegiste correctamente. Tú cuando elegiste afiliarte o asociarte con Caleb, que creía igual que tú, en vez de con el resto de la mayoría, los otros 10 espías incrédulos, elegiste correctamente. Cuando elegiste creerme a mí y buscarme a mí antes de entrar a Jericó, elegiste correctamente. ¿Veis esta secuencia? Da la sensación de que Dios le está diciendo: te has hecho viejo, pero lo has hecho bien.
Y qué gustazo tiene que dar. Qué gustazo tiene que dar que Dios te diga, te has hecho viejo, pero ole ahí, lo has hecho bien. Has elegido correctamente. Tus elecciones, tus decisiones han sido acertadas. Y entonces es como si Dios le estuviera diciendo, te has hecho viejo, lo has hecho bien, te has hecho viejo sirviendo y batallando fielmente, creyéndome a mí, has elegido bien, pero ahora tienes que terminar el trabajo. Y esto está en Josué capítulo 13, versículo 7. Y Dios le dice a Josué, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque Dios le está diciendo, has hecho bien, lo has hecho bien, pero te has hecho viejo y ahora, debido a tu edad, no te va a dar tiempo a terminar el trabajo porque te has hecho viejo. Simplemente se te escapa, entonces ahora lo tienes que hacer proféticamente. Ya estuvimos hablando de esto, no me quiero redundar, no me quiero repetir. Y es a partir de este versículo, del versículo siguiente, del versículo 8, del capítulo 13, donde se nos da la razón de algo muy importante, que ya se había señalado en Josué capítulo 1. En el capítulo 1 ya lo habíamos visto, y en el versículo 8 del capítulo 13 se nos da la razón de esto, porque Dios le está diciendo a Josué, le vas a repartir la tierra de mi promesa a ver que haga bien las cuentas, a 10 tribus y media. No, a 9 tribus y media. Sí, a 9 tribus y media. Porque las otras 2 tribus y media, versículo 8, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Y ahí describe todo el territorio que Moisés les distribuyó, y sigue diciendo la Escritura hasta el versículo 33, hasta el final del capítulo 13, sigue describiendo todo el territorio que Moisés les había entregado a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, a esas 2 tribus y media. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés eligieron su heredad al otro lado del río Jordán. Y esto es algo tan importante que ya salió en Josué capítulo 1, de los versículos 12 al 15, y que vuelve a salir aquí. Y por eso me motiva y me lleva a darnos cuenta, a señalar y a reseñar la importancia de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, de lo que nosotros decidimos. Tú eliges, yo elijo, elegimos la vida que vamos a vivir. De hecho, nuestras elecciones, tus elecciones y mis elecciones definen y definirán nuestro destino. Y esto es tan sumamente importante que creo que vale la pena, o que merece el esfuerzo de repetir, de redundar y de llamarnos la atención para saber elegir correctamente. Estuvimos hablando sobre todo esto y eché cuentas, miré los apuntes, y esto lo estuve hablando acerca de esta elección de estas 2 tribus y media en octubre del año pasado, y el tema se titulaba Me quedo a este lado, ¿no? Para que, si queréis recordarlo y si queréis verlo, como están grabados y quedan subidos tanto en YouTube como en Facebook, sobre todo en el canal de YouTube es donde mejor se pueden encontrar. Me quedo a este lado. Ellos tomaron la decisión, ellos eligieron quedarse a vivir en los territorios del lado oriental del río Jordán. En vez de cruzarlo, tomar posesión de lo que Dios tenía preparado para ellos. Ellos dijeron, me quedo a este lado, eligieron territorios que quedaban afuera de la tierra prometida. Pensando en todo esto, la verdad es que podemos pensar muchísimas cosas y podemos decir, bueno, pero esto, ¿en qué se puede comparar a la vida cristiana?
a nuestro cristianismo, a nuestro deseo de seguir a Jesús, a nuestro discipulado debido a Jesucristo. Bueno, posiblemente yo pienso si será algo similar a decir, prefiero el vino viejo antes que el vino nuevo. Prefiero seguir con mis vestidos viejos antes que un vestido nuevo. Pienso que esto de decir renunciar a todo lo que Dios tiene preparado para mí porque me conformo con menos de lo que Él tiene, para mí es como una dieta, vamos a decir, vegetariana, sin menospreciar a los vegetarianos, lógicamente, ¿no? Sería como una dieta vegetariana, decir, bueno, ¿por qué me tengo que librar de poder comer un buen chuletón, ¿no? Sin entrar en valorar si es mucho más saludable seguramente una dieta vegetariana que una dieta omnívora, ¿no? El relato de todo esto, cuando ellos eligieron, por eso digo tú eliges, ellos eligieron y ellos escogieron quedarse en este lado del Jordán, está, para los que tomáis notas, en Deuteronomio capítulo 3, del 12 al 22, y en Números capítulo 32, todo el capítulo del 1 al 42. Moisés se enfadó mucho con ellos. Cuando ellos dijeron, oye, que mira que nos gusta este sitio, que parece que es el adecuado para nosotros y tal y cual, se lo dijeron a Moisés, porque Moisés todavía vivía, y Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, se enfadó, se enojó, peleó contra ellos por esa decisión que tomaban. Moisés comparó esa decisión a la incredulidad y la desobediencia de los 10 espías y la incredulidad y la desobediencia del pueblo provocada por los 10 espías que fueron a espiar la tierra y que los llenaron de miedo y de temor, que desanimaron al pueblo. Y Moisés además les advirtió a ellos que ese tipo de elecciones desatan la ira de Dios porque ese tipo de elecciones le desagradan profundamente. Entonces digo yo, ¿por qué a pesar de las advertencias de Moisés, ellos eligieron, ellos decidieron, ellos escogieron quedarse a ese lado del río Jordán a pesar de todos estos inconvenientes? ¿Qué es lo que nos lleva a escoger mal? ¿Por qué tomamos malas decisiones? El versículo 1 de Números capítulo 32 es el que nos da la clave de por qué ellos tomaron esta decisión, que al final resultó en una mala decisión, y os voy a decir por qué en 0, en breve. Números 32, capítulo 32, versículo 1, si lo podéis poner para que lo tengamos ahí y lo veamos, veremos las razones de por qué ellos eligieron quedarse a este lado. Dice la Escritura, Números 32, 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. La cosa está, los verbos que ahí salen, que son los que definen la acción o la motivación de estas tribus, es, primero, porque tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Segundo, vieron, porque vieron la tierra. Y segundo, les pareció un lugar de ganado. Entonces, esas son las 3 razones por las que ellos eligieron mal. Y estas son 3 razones que tú y yo tenemos que tener en cuenta para no elegir mal, para tomar decisiones correctas. Primero, eligieron en base a lo que tenían. Porque tenían, eligieron. ¿Entendéis esto? Es decir, yo es que tengo... Me estoy acordando de algo que me decía alguien que quiero mucho. Yo es que tengo mi vida social.
yo es que tengo, y ese que tengo muchas veces nos lleva a hacer malas elecciones y a tomar malas decisiones. No es malo tener algo. Aquí el problema no es que fuera malo que ellos tuvieran una multitud de ganado. Era bueno para ellos. Tenían resuelto el tema de la alimentación, tenían resuelto el tema del porvenir de sus familias, de sus hijos. Eso era bueno tenerlo. Pero lo malo no es tener algo. Lo malo es cuando eso que tú y yo tenemos nos tiene a nosotros. ¿Entendemos esto? Esto es lo malo, cuando lo que yo tengo resulta que en vez de tenerlo yo, me tiene a mí. ¿Habéis visto esta gente que tiene un coche súper guapo? Y yo me acuerdo de mi tío, que tenía un coche y a todas horas estaba pasándole la bayeta, limpiándolo. Yo me acuerdo cómo se estimaba el coche. Era como si el coche lo tuviera él. Si le pasaba algo al coche, le daba un muere, se ponía enfermo. Esto es un ejemplo que no es exactamente lo que estoy diciendo, lo que quiero decir. Pero a veces nosotros tenemos un trabajo y ese trabajo nos tiene a nosotros. A veces nosotros tenemos una familia y esa familia nos tiene a nosotros. A veces nosotros tenemos unas posesiones, una casa que son lícitas, pero esas posesiones nos tienen a nosotros. A veces nosotros tenemos unos ahorros y resulta que esos ahorros nos tienen a nosotros. No es malo tener algo, lo malo es cuando eso nos tiene a nosotros. Cuando los motivos de nuestras elecciones son guiados por lo que tenemos, estamos eligiendo mal. Jesucristo dijo con claridad y preguntó, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Jesucristo lo dijo claramente en Mateo 6, del 19 al 21. Lo vamos a leer. Mateo 6, capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ellos eligieron en base a lo que tenían. Lo que ellos tenían estaba teniéndolos a ellos. Les dio más seguridad. Fijaros el punto. Les dio más seguridad ver que esos territorios de este lado del Jordán eran buenos para su futuro, para lo que ellos tenían, para sus familias, para todo. Les dio más seguridad eso que creer en la promesa de Dios de que al otro lado iban a estar mejor. Por eso eligieron mal. Por eso eligieron mal. Vivían por lo que tenían. Para ellos eso era más importante que la promesa de Dios. Nuestras elecciones deben ser guiadas porque es Él quien me tiene a mí. No por lo que yo tengo. Porque es Él el dueño de mi vida. Porque es su voluntad lo que yo quiero hacer. Porque son sus promesas y su palabra lo que yo creo. Y si le damos a eso la prioridad, nuestras elecciones serán correctas. No fallaremos al elegir, como fallaron aquí las 2 tribus y media. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Segundo, eligieron en base a lo que vieron. Hemos visto que decía, porque tenían,
y entonces vieron que la tierra era buena y les pareció. Vieron, eligieron en base a lo que vieron. Segundo, gran equivocación, porque tú y yo vivimos no por vista, sino por fe. Y tenemos que aprender esto, porque esto es básico de una vida cristiana victoriosa. Mas el justo por la fe vivirá. De hecho, de ahí nació la Reforma protestante. De ahí nació el cristianismo, de ese texto, de esos versículos que se repiten 2 o 3 veces en toda la Biblia, 3 veces exactamente, en Habacuc y en Romanos. De ese versículo, más el justo por la fe vivirá, se reenfocó toda la fe del cristianismo. El justo vive por la fe, no vive por vista. De hecho, fijaros, esto es, y hablamos de esto también la semana pasada, esto fue el fallo que tuvo Lot. Lot también le pasó lo mismo que a ellos. Lot dice, alzó Lot sus ojos cuando él estaba para elegir, cuando se separó de Abraham. Esto está en Génesis 13, versículos 10 y 11. Génesis 13, 10 y 11 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué fue haciendo? Pues se fue acercando cada vez más y más a Sodoma y a Gomorra. Sus ojos, los ojos de Lot, fueron el patrón de elección en su vida. Y eso lo acercó y lo llevó cada vez más cerca de su propia destrucción. Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestras percepciones no son el mejor patrón para dirigir nuestras vidas y para tomar las elecciones que tenemos que tomar. Segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el creyente anda por fe y no anda por vista. Y 2 de Corintios 4, 18, que también dice, 2 de Corintios 4, 18, y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fe y no vista. Y esta es una lucha diaria, porque ¿qué es lo que vemos cada día? ¿Qué es lo que vemos cuando nos levantamos? Vemos los problemas, vemos los inconvenientes, vemos las luchas que tenemos que afrontar, vemos las dificultades, vemos todo lo que se nos pone en contra, vemos a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestro marido, vemos a nuestros padres, vemos a nuestros profesores, vemos la dificultad, vemos un mundo que se pone en contra, vemos lo que no es eterno, vemos lo temporal. Y como nuestra vista está continuamente en lo temporal, eso muchas veces consigue desenfocarnos de lo eterno y consigue que apartemos nuestra vida de lo eterno y de lo verdadero. Fe y no vista. Ahora, ¿qué es fe? En contraposición con lo que vemos. Fe no es ni más ni menos que obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. ¿En qué puedo yo tener mi fe? Mi fe la puedo tener y la debo de tener en la obediencia a su palabra. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios, que es lo que es realmente seguro e inamovible. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi vista estará condicionada. Mi vista estará condicionada si yo no me fijo precisamente en su palabra y si no decido andar y caminar por fe. Mi vista estará condicionada por la ilusión óptica de lo que gobierne mi corazón. ¿Qué gobierna mi corazón? ¿Qué deseo? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es? ¿Es algo temporal? ¿Es algo terrenal? Eso va a generar ilusiones ópticas que me van a hacer ver cosas que no son, o ver cosas como no son realmente. ¿De acuerdo? Venga, y tercer punto. Eligieron en base a lo que les pareció. ¿De acuerdo? Eligieron primero
porque tenían una inmensa muchedumbre de ganado. Segundo, porque vieron la tierra de Jazer y de Galaad. Y tercero, porque les pareció el país lugar de ganado. Eligieron en base a lo que les pareció. ¿Prefieres elegir para ti, para tu vida, para tu futuro, lo que a ti te parece correcto, o prefieres elegir lo que a Dios le parece correcto? ¿Qué prefieres elegir? ¿Lo que Dios tiene preparado o lo que tú crees que es lo mejor? Definitivamente esto es muy sencillo si lo llevamos a este punto. Lo que pasa es claro que dices, ¿y cómo puedo saber qué es lo que Dios tiene preparado? Ellos sabían lo que Dios tenía preparado. Ellos sabían que tenían una tierra al otro lado del río Jordán, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que Él les iba a entregar. Y sin embargo decidieron quedarse aquí porque esta tierra les pareció que era buena para sus intereses, para su seguridad, para sus planes. Se sintieron más seguros con una tierra que parecía que era buena para sus ganados, porque ellos entendían que su vida era la posesión de esos ganados y que su vida estaba segura y garantizada porque tenían multitud de ganados. ¿Veis esto? Era como un seguro de vida. ¿Qué te parece a ti que es lo mejor para ti? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Está en contraposición? Si está en contraposición, estás eligiendo mal. Si te dejas llevar por lo que a ti te parece que es lo mejor. Se hicieron sabios en su propia opinión. Elevaron su percepción o su capacidad para percibir las cosas, para percibir la vida, para entender la vida, su nivel de entendimiento y su capacidad de formar opinión, lo elevaron por encima de la promesa de Dios, por encima de la palabra de Dios. Le dieron más autoridad a su capacidad de entender, de razonar, de pensar, que a lo que Dios decía. Y esto es un gravísimo error. Si elegimos en base a eso, metemos la pata hasta la ingle. Dice la Escritura, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No nos podemos fiar de nosotros mismos. A la hora de elegir, no nos podemos fiar de nosotros mismos. Necesitamos recibir el consejo de Dios. Fijaros, Proverbios 4, versículos del 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo decir? Desconfía de lo que tú tienes tan seguro. Desconfía. Fíate de Dios de todo tu corazón, porque así es como te va a salir bien tu elección. Esto lo estoy incluyendo yo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, que tú veas que cada elección que tomas, Dios está ahí contigo, a tu lado. Eso es reconocerlo en todos tus caminos. Es tener la seguridad de que Él está apoyándote los pasos que estás dando. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ay, que os habrá pasado, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que sabe de todo y que sabe además de todo, el que más, que siempre, yo tenía un compañero que había otro compañero que hablábamos mucho y tal igual en el trabajo, y uno de ellos le llamaba al otro aceitico. Decía, tú es que eres el aceitico. El aceitico, ¿por qué? Porque siempre siempre quieres quedar encima, ¿no? O sea, tú mezclas aceite y agua y finalmente, al final, el aceite siempre se va arriba, ¿no? Pues le decía aceitico. ¿Conocéis a alguien así? ¿Conocéis a alguien que siempre lleva razón? ¿Conocéis a alguien que siempre tiene que quedar encima de la... En la conversación tiene que ser el que dice la última palabra, el que queda arriba, ¿no? Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuándo tú y yo vamos a decidir confiar en aquel
que es verdaderamente digno de toda nuestra confianza. Porque ellos eligieron así porque da la sensación de que no confiaban en que Dios les iba a dar la seguridad que les daba esta tierra en base a lo que tenían. Y os he dicho que tomaron una mala elección y es el momento de ver por qué. En 1 de Crónicas, capítulo 5, 1 de Crónicas 5, del 18 al 26, se relata la historia de las 2 tribus y media. ¿De acuerdo? Ahí se ve ¿qué sucedió con esas 2 tribus y media? Los que se quedaron al lado oriental del río Jordán. No lo vamos a leer entero, pero fijaros que el versículo 1, 1 de Crónicas 5, 18, perdón, el versículo 18, el primer versículo del texto que vamos a leer. 1 de Crónicas 5, 18 dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media de tribu de Manasés, y fijaros cómo son descritos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que es quien inspiró la palabra de Dios. Ellos son descritos como hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Luego dice el número que eran, luego dicen que tuvieron guerra contra unos, contra otros, contra igual. Y vemos, y si queréis luego lo veis tranquilamente, veis cuál fue el resultado final de ellos. Pero fijaros que gente que es descrita de esta forma tan impactante, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, hombres que entesaban arco y diestros en la guerra. ¡Wow! Hombres que eligieron mal siendo así. Es impactante, ¿no? Es impactante. Y fijaros, versículo 26 del capítulo 5, 1 Crónicas 5, 26, vemos lo que les pasó. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. El resultado de elegir su herencia en el otro lado del río Jordán, lo primero que hizo en ellos, lo primero que provocó en ellos, es que los separó y separó su historia del resto del pueblo de Dios. Es decir, aquí se habla de ellos porque eran un grupo que se había autoapartado, automarginado del resto del pueblo de Dios. Lo primero que hicieron fue eso. Se quedaron como a un lado del resto. Eso es lo primero. Y lo segundo, el río Jordán formaba una barrera natural a modo de frontera que en cierta manera los protegía de las invasiones de las naciones vecinas, de los imperios vecinos, ¿no? Prescindir de esa barrera natural, prescindir de esa frontera natural, los dejaba vulnerables, en una peligrosa vulnerabilidad geopolítica. Esta palabra está de moda ahora. En una peligrosa vulnerabilidad geopolítica que para ti y para mí, para nosotros como creyentes, como cristianos, eso es símbolo y sería símbolo de lo que aún es mucho más peligroso, es una vulnerabilidad espiritual, a niveles espirituales. Entonces, llegamos al punto de darnos cuenta que hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, son conquistados y llevados cautivos. ¿Sabéis en qué año se produjo esto? El tal Pul y Tiglat-Pileser. Este era asirio.
ellos fueron llevados cautivos y conquistados y exiliados de su tierra, sacados de esa tierra que tanto les gustó, entre los años 743 y 740 antes de Cristo. 743 y 740 antes de Cristo. Ahora, ¿qué importancia tiene este dato? Saber en qué año fueron ellos conquistados por Tiglat-Pileser. ¿Qué importancia tiene saber que fueron llevados cautivos, conquistados y exiliados por este rey asirio? Pues tiene la importancia si estudiamos y si vemos que definitivamente al final todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel también fue conquistada y llevada al exilio. Tiene la importancia de saber de que ellos fueron llevados al exilio muchos años antes. Te voy a hacer una pregunta para que veas la importancia de esto. ¿Cuál es la esperanza de vida que tú tienes? En base a la esperanza de vida en España, en base a la esperanza de vida, en base a tal. ¿Cuál es la esperanza de vida que tú tienes? ¿A cuántos años crees o aspiras que puedes llegar a vivir en esta tierra? ¿Crees que puedes llegar a... Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo. 90 años. ¿Os parece bien? Algunos quieren 100, ¿vale? Vamos a ponerlo en 90. ¿Os parece bien una esperanza de vida correcta, 90? Mi padre llegó a 90, me parece una buena edad y además tal y como llegó él, pues no está mal del todo. 90 años, ¿os parece bien una correcta? Vale. Si hubierais elegido mal, si hubierais elegido como ellos, ¿sabéis a qué edad moriríais? Si hubierais elegido como los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, moriríais 20 años antes. Moriríais a los 70. Algunos ya nos falta menos para los 70. ¿Firmábamos? ¿Eso sabéis por qué? Por una mala elección. Porque eligieron mal. Porque el imperio asirio invadió el reino del norte, el reino de Israel, y conquistó la ciudad de Samaria en el 722 a.C. Poniendo que estos fueron conquistados en el 742 a.C., son 20 años antes. ¿Tiene importancia 20 años de nuestra vida? En base a una elección. Y luego, el reino de Judá, que fue conquistado posteriormente, sabéis que el reino de Judá estuvo a punto de ser conquistado también por el imperio asirio, pero Ezequías, que era el rey que estaba en ese momento, se volvió a Dios con todo su corazón, puso su confianza en Dios y al final fue librado de ser conquistado por el imperio asirio. Y el reino de Judá, el reino del sur, cuando Israel ya se había dividido en dos, fue conquistado en el año 500. Jerusalén fue conquistada y el pueblo fue conquistado y llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya no fue el imperio asirio, sino el imperio babilónico, en el 586 a.C. Una lección o clase de historia. 156 años. O sea, en relación con el reino de Israel, el reino del norte, fueron conquistados y llevados exiliados, llevados cautivos 20 años antes. En relación con el reino de Judá, el reino del sur, fueron conquistados y llevados exiliados 156 años antes. ¿Por qué? Porque eligieron mal. Además, el reino de Judá, los judíos, sí que pudieron volver a su tierra. Sin embargo, ellos nunca volvieron a Israel. Nunca volvieron a tomar posesión de esos territorios que ellos escogieron. Ellos los escogieron, pero al final los perdieron. No volvieron nunca a sus tierras, nunca volvieron del exilio. Así son las elecciones que nos llevan al exilio de la voluntad de Dios
para nuestras vidas. Por eso, insisto, mis elecciones, tus elecciones, nuestras elecciones definen nuestro destino, definirán nuestro destino. Por eso necesitamos elegir bien. Creo que tenemos ahí 3 puntos para considerar cuando tengamos que tomar decisiones importantes. Fijaros, y ya termino con esto, en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24, Lucas 14 del 15 al 24, que podemos leerla aunque sea rápido, Lucas 14 del 15 al 24, hay una parábola, Jesús habla la parábola de la gran cena, que todos conocemos, y Jesús dice, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, estaban cenando con Jesús y demás, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto le dice a Jesús. Y entonces Jesús le contesta, le cuenta esta parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo, y esto es lo importante, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, y yo añadiría, y eligieron mal, gustará mi casa, o gustará mi cena, mejor dicho. Esta parábola enseña muchas cosas, lógicamente, pero nos enseña también que nuestras elecciones nos pueden dejar fuera de la gran cena en el reino de Dios. Lo que eligieron aquellos hombres que fueron convidados en vez de asistir a la cena, los alejó de ella. ¿Por qué eligieron así? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué eligieron eso en vez de acudir a la gran cena? Los asuntos por los que ellos declinaron la invitación y eligieron quedarse fuera de la cena, pues yo diría, ya tienen que ser importantes, porque una gran cena no es para perdérsela, ¿no? ¿Verdad que no? Y más si es una cena guapa de esta. Vale. Una cena en condiciones vale la pena, una buena cena, ¿eh? Porque no hay mayor pena que tener hambre y no tener cena. Así que si tienes una buena cena... Estos son como los chistes estos que salen a veces por el Facebook, ¿no? Los chistes estos del Capitán América, ¿no? Que dice, ¿qué le dice un tomate maduro a un tomate verde? Dice, tómate tu tiempo. Y cogen al Capitán América. ¿Lo habéis visto? Bueno, lo dejamos. Esto no tiene... Lo del tomate no tiene nada que ver con el tema. Ellos declinaron a asistir a la cena por cosas que no eran pecado. Cosas que no eran malas. O sea, porque está claro, no, yo es que tengo preparada una juerga y una borrachera y además he quedado con 2 o 3 titis para pasármelo bien. No se iban con los amigos a echarse unas rayas y a pegarse 2 petardos. No era algo pecaminoso lo que sustituía el asistir a la cena. Lo que sustituía el ir a la cena en el caso de estos hombres, lo impactante es que eran cosas lícitas, cosas buenas. Eran cosas que tienen que ver, además tienen que ver con nuestras vidas, porque son asuntos de nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? Cambiaron su asistencia a la cena, eligieron, el primero que dice, he comprado una hacienda. Ya tenemos lo mismo que los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Sus posesiones. Lo que tengo.
Que el Señor nos ayude a que lo que tenemos nunca nos tenga a nosotros. Que solo nos tenga Él. Que nuestro corazón sea de Él siempre. Que lo que tenemos nunca nos tenga a nosotros. Sus posesiones. Era lo primero. Lo segundo que era, dice, he comprado 5 yuntas de bueyes. Era el trabajo. El trabajo. Tengo un trabajo que me tiene a mí. Habrá que empezar a tomar medidas en el tema del trabajo. Pero es que lo tercero es que es alucinante. Lo tercero dice, acabo de casarme y no puedo ir. Lo tercero es la familia. ¿Y cuántas veces le hemos elevado a nuestra familia en lugares incluso más altos que el propio Dios? Idolatrando nuestra familia. Idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestras posesiones. Ellos eligieron mal. Y eran cosas que no eran pecado, eran cosas lícitas, eran cosas buenas. Porque tener una casa, tener un coche, tener una familia, tener un trabajo, es algo bueno. Es algo bueno. Pero que eso nos mueva a elegir esas cosas antes que a Dios, es el grave error de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a elegir correctamente en todas estas áreas con respecto a su reino. Tú eliges, yo elijo. Tú eliges, tú eliges, tú eliges, yo elijo. Nosotros elegimos, ellos eligen. Tus elecciones, nunca lo olvides, mis elecciones definen mi destino, definen tu destino. Ellos eligieron, acordaros de esto, 20 años menos. 20 años menos. Me parece fuerte, me parece impactante. Dios Padre Todopoderoso, Señor, ayúdanos a elegir correctamente, ayúdanos a elegir adecuadamente, ayúdanos a tenerte en cuenta, Señor, a valorarte a ti mucho más que a nuestras posesiones. Ayúdanos a elegir sin tener en cuenta lo que tenemos, lo que vemos o nuestra propia percepción de las cosas de la vida y de nuestra propia vida, nuestros pensamientos. Ayúdanos a elegir por encima de nuestras posesiones, por encima de nuestros trabajos, de nuestras ocupaciones y por encima de incluso de nuestra familia. Porque bien claro tú dijiste que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, esposo, hija, hijos, no puede ser mi discípulo. Y te referías a esto, no a que no los queramos, sino que no los pongamos por encima de ti. Ayúdanos a tomar las elecciones correctas. Ayúdanos a elegir, Señor. Elegimos vivir contigo. Elegimos participar de tu cena. Elegimos seguirte a ti. Elegimos comprometernos contigo. Elegimos vivir por fe, caminar por fe y no por vista. Elegimos obedecer tu palabra. Elegimos cruzar al otro lado del Jordán y creer y confiar en tus promesas. Elegimos confiar en ti. Elegimos, Señor, entregarnos a ti de todo corazón. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a elegir bien, a elegir siempre bien. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios os bendiga a elegir bien. Que elijáis bien. Que sabéis que las elecciones son diarias y continuamente, ¿no?
no se trata de que vamos a hacer grandes cosas y elegimos. Sí, esas decisiones, esas elecciones son importantes, pero la elección diaria también es importante, ¿no? Cuando eliges, por ejemplo, para los que necesitamos bajar de peso, cuando eliges lo que vas a comer, cuando eliges lo que pinchas con el tenedor o lo que no pinchas, estás tomando una elección. Cuando eliges trasnochar o no madrugar, estás tomando una elección. Cuando eliges muchas cosas. Bueno, que elijamos bien en las elecciones pequeñas y en las elecciones grandes. Y luego en las elecciones que tenemos el 23 de julio. Que Dios os bendiga. Buena semana.